Nuestro tema ahora es esquizofrenia. Es una enfermedad mental con manifestaciones variadas en donde hay una pérdida de contacto con la realidad que afecta a los circuitos cerebrales que participan en la elaboración del pensamiento, emociones y percepción del ambiente externo que se manifiestan con alteraciones en la conducta de la persona que está afectada, con tendencia a la cronicidad, pero con alternativas de tratamiento para su control que sea aceptable. En esta enfermedad el paciente tiene deficiencia en la forma de evaluar y de interpretar la realidad, modificando su pensamiento, que se vuelve entonces ilógico o muy disminuido en su contenido y forma, generando alucinaciones que son falsas percepciones como oír voces o ver cosas que no son existentes, o delirios que son creencias falsas como sentirse vigilado o perseguido, dando por resultado un comportamiento desorganizado o extraño que altera sus funciones de cuidado personal y de interacción de tipo social. Afecta en forma importante al núcleo familiar por la serie de atenciones que llegan a demandar. La causa específica para esta enfermedad no se conoce, pero se supone la existencia de una condición genética ante el riesgo mayor de desarrollarlo si se tiene el antecedente de alguno de los padres que lo haya manifestado o si se cuenta con un hermano gemelo que lo padezca, que lo puede llegar a transmitir hasta un 50%, y se llega a considerar que en alguna anomalía durante el desarrollo embrionario, alteración durante el embarazo o trauma particular posterior al nacimiento, puede llegar a ser el factor para condicionar alguna anomalía en las conexiones de los circuitos cerebrales que permita su manifestación de tipo posterior. La esquizofrenia de inicio muy temprano, antes de los 13 años, llamada de comienzo muy precoz o esquizofrenia infantil, es muy rara. Ese trastorno que suele presentarse al final de la adolescencia o en la etapa inicial de la juventud, que es de los 3 a los 17 años, se le conoce entonces como esquizofrenia de inicio temprano. Su prevalencia es similar al de los adultos, en aproximadamente 0.1% en los adolescentes mayores de 13 años y en la relación entre hombres a mujeres la padecen de 1.5 a 2.5 en predominio masculino. Durante la etapa infantil es posible considerar que las alucinaciones o delirios pueden ser normales para la edad en la que se encuentran. Los menores de 6 años pueden experimentar sueños que pueden parecer reales, crear fantasías espectaculares a partir de su extensa capacidad de imaginación o ser capaces de oír las voces de sus padres cuando se encuentran solos ante una situación tal vez de ansiedad. Son una variedad de alteraciones las que puede presentar el paciente con esta enfermedad, pero a fin de poder clasificar por sus características, se pueden dividir en 5 grupos: positivas, negativas, desorganización, afectivos y de aprendizaje. Se le conoce como alteraciones positivas a las anormalidades que la enfermedad le agrega al paciente e incluyen delirios que son creencias infundadas y no realistas, extravagantes, que no es rebatible a un argumento lógico. Pueden ser de persecución, de culpa, grandeza, religioso u otros. Las alucinaciones, cuando el enfermo percibe en especial voces o sonidos que solo él percibe como mensajes agradables o desagradables, pero también pueden ser de tipo olfatorio, corporales y en ocasiones visuales. El dominio del pensamiento establece que la persona pierde el control de su pensamiento por creer que él es manipulado por otra entidad que lo controla o bien por mensajes del radio y de la televisión. Las interpretaciones delirantes son una forma de percibir y de interpretar la realidad en formas equivocadas. Y por último, la suspicacia, que es la sensación de desconfianza o recelo que mantiene al enfermo en una actitud alerta, de hipervigilancia o también desconfiado. Ahora, las alteraciones negativas son las condiciones que disminuyen en el enfermo y que incluyen empobrecimiento afectivo, que causa una disminución en la expresión de las emociones y de los sentimientos, manifestando una cara inexpresiva, sin un contacto visual eficiente y deficiencia en la expresión corporal. Hay emociones retraídas, perdiendo el paciente sus emociones, motivación e interés, incluyendo la desaparición de la actitud espontánea y la fluidez motora, lográndose notar con deficiencia en el aseo y cuanto a la higiene,
inasistencia al trabajo, desinterés por conversar. Como otro dato de alteración negativa se presenta el aislamiento, en donde el enfermo se refugia en sí mismo, evitando la compañía de los demás y de las relaciones sociales. Las alteraciones de desorganización involucran un pensamiento desorganizado, conductas extravagantes o incongruencia afectiva. En el pensamiento desorganizado se pierde la capacidad de estructurar en forma secuencial adecuada su orden de ideas. Se nota cuando el enfermo habla de una forma tan incoherente que incluso pueden parecer ideas extrañas o irracionales. Las conductas extravagantes son comportamientos exóticos, ilógicos o absurdos que no se relacionan con el ambiente en el que se desenvuelve. Por ejemplo, vestir de una forma muy anómala. En la incongruencia afectiva, el afecto que se expresa no se relaciona con el estado de ánimo. Ejemplo, dice sentirse triste, pero se está riendo a carcajadas. Otro grupo de alteraciones posibles a manifestar pueden incluir los sentimientos afectivos, que pueden ser de tipo depresivo, que incluyen las sensaciones de angustia, ansiedad, tristeza, sentimientos de culpa y preocupaciones corporales. Los maníacos, que incluyen sensación de euforia, sentimientos de superioridad, delirios de grandeza y o de autoestima que son exagerada. En las manifestaciones mixtas hay cambios variables bajo las dos condiciones posibles, desarrollando irritabilidad y o cambios bruscos en el humor. En el último grupo, con alteraciones para el aprendizaje, se tienen anormalidades en los mecanismos de concentración, memoria y atención. Se asocian con una disminución en el rendimiento escolar y dificultad para poder establecer el pensamiento de tipo abstracto. El trastorno puede empezar de una forma aguda en días o en ocasiones de una manera insidiosa durante meses o años. Ya por el tipo de manifestaciones que tenga en predominio, se pueden clasificar los diferentes tipos de la esquizofrenia. En los niños menores de 7 años se sospechará esta enfermedad cuando existan trastornos del habla y de la conducta, notando que en su comportamiento se manifiesta una mirada fija en el infinito, caminar sin rumbo o destinos específicos, masturbación continua, pasar horas frente al espejo, violencia y o esconderse muy frecuentemente. La dificultad para poder establecer la esquizofrenia durante la infancia está condicionada por las variaciones a su nivel de desarrollo. Así, por características particulares del niño, la pobreza del pensamiento y la incoherencia son poco frecuentes de documentar. Por su menor nivel de conocimientos previos y los delirios son menores frecuentes y de menor complejidad al de los adultos. Los trastornos del pensamiento y alucinaciones pueden ser parte de su desarrollo normal, lo cual establece dificultades para poder establecer la enfermedad de una forma que sea específica. Si existen algunas alteraciones de este tipo en niños de edades entre 6 y 13 años, se deberán investigar antes causas orgánicas, como cuáles problemas cerebrales, tumores, golpes, malformaciones o infecciones. También enfermedades metabólicas u hormonales, los diabéticos y las enfermedades de tiroides. Intoxicaciones por efecto de algunos medicamentos o por el abuso de algunas sustancias. Algunas alteraciones del comportamiento pueden ser confundidas con esta enfermedad o en forma errónea. Habrá quien las considere como formas previas de la esquizofrenia. Son el comportamiento antisocial y el trastorno disociativo de la personalidad. En la adolescencia, la depresión o la enfermedad bipolar pueden producir alucinaciones o delirios que se pueden confundir también con la esquizofrenia. La diferencia se establece por los cambios de humor que se presentan en ellas. Esta enfermedad logra su control con medicamentos hasta en el 20% de los casos. El resto padece el cuadro de una forma crónica y la tasa de suicidios de entre estos pacientes, cuidado, es del 20 al 25%. La evaluación para confirmar o descartar esta enfermedad debe ser realizada por el paidopsiquiatra, que tendrá el tratamiento más adecuado a fin de también mejorar también su pronóstico. Bien, si el tema les ha gustado, pedimos por favor que envíen este enlace a través de sus redes sociales. Si entre los familiares o amigos hay quien esté interesado en conocer más temas, invítelos a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas.
Sin más, solamente me resta por agradecer su atención que nos han brindado en esta ocasión, esperando contar con su interés en nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.